Bienvenidos, bienvenidas. Damos gracias a nuestro Dios que de nuevo estamos aquí, estamos saludables, estamos vivos, teniendo la oportunidad de alabar, adorar el nombre de nuestro Salvador, nuestro Dios. Nos gozamos y bendecimos a los hermanos que nos han dirigido en tiempo de alabanza en esta mañana. Que el Señor los siga usando, respaldando y bendiciendo en gran manera. Que Dios los siga apoyando y así Dios siga apoyando todo lo que es este pueblo, esta obra en este lugar. Después de todo lo que ya hemos realizado, vamos a entrar al momento de la predicación de la palabra. Y por eso le voy a pedir que vayamos a la Biblia y busquémonos en el primer libro de Samuel, capítulo 24, segundo libro de Samuel, capítulo 24, y leemos el verso 10 nada más. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 10. Ahí meditaremos la palabra del Señor. Dios bendiga a los que nos miran o sintonizan a través también de las redes sociales, donde sea que estén. Que el Señor bendiga sus vidas. Y a usted que está aquí, que se esfuerza, se levanta temprano para estar en este lugar, que el Señor tome en cuenta también lo que ese interés que usted ha mostrado para estar aquí. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 10. Honrando a nuestro Señor Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos lectura a la palabra y dice así: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. En otras versiones dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su espíritu. Y otras dicen: le pesó en su conciencia. Le pesó en su conciencia. Se sintió culpable David. Y estamos viendo aquí una confesión por perdón por parte de David. Amén. Hasta ahí la palabra, hermanos. Y ahora le pido que si me incluye en la oración para que Dios bendiga con su palabra nuestras vidas, que podamos entenderla. Y que no solo eso, sino que la palabra haga efecto en nosotros. Por favor, inclúyame en su oración para que todos seamos bendecidos en este lugar. Señor, llegó el momento de hablar tu palabra. Ha llegado este momento, Señor, donde vamos a oír lo que tú tienes para nosotros. A través de los siglos ha sido tu mensaje, tu palabra, la que nos ha impulsado. Obrando tu espíritu a través de la palabra, nos ha impulsado, Señor, por años. Y así en esta mañana te pido que otra vez tu palabra nos confronte, nos bendiga, nos incentive, nos motive, nos desafíe. Señor, que nos redarguya tu palabra. Señor, te pido, úsame para tu gloria, edifícanos en gran manera en esta bonita mañana, Señor. Permítame hacer entrega de esta palabra con la libertad de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Ahora tome asiento, hermanos. Y yo he querido poner como tema a este mensaje algo muy parecido a lo que está ahí el versículo. Quise ponerle la confesión de David,
Porque lo que David está haciendo realmente es confesando, reconociendo su pecado. Y entonces por eso quiero poner la confesión de David como tema. Ayer nos disfrutamos una palabra en este lugar en la noche. Soy amante yo de esas exposiciones. Soy amante, me encanta, me edifica. Esos hombres de Dios que lo hacen ver a uno, hermanos. Lo hacen ir al lugar de los hechos y mirar el agua verde llena de lana. Y mirar al paralítico acostado, sin interés de querer ser sanado. Dios bendiga a los hombres, predicadores, que Dios los usa, alumbrando el entendimiento de uno cuando le explican la palabra, hermanos. Uno saborea eso. Yo disfruto tanto que solo soy risa y risa en la... Se me escapa, se me desborda. Qué delicioso. Y como dije yo ayer al final del mensaje, yo siento que aunque yo no fuera hijo de Dios, aunque no fuera evangélico, a mí me encantara llegar a escuchar a esos hombres, siervos de Dios, que les ha dado esa iluminación para entender, para explicar la palabra. Qué lindo. De verdad que qué bueno. Gracias al Señor. Eso es, hermano, como cuando uno va a comer a un buffet fino, a un lugar fino, y tiene ante uno y disfruta eso, el paladar, el cuerpo, lo físico, lo disfruta. La palabra es así para el espíritu cuando viene de esa forma. Así es. Gloria a Dios. Yo soy poco para aplaudir. A veces yo aplaudo porque la mayoría aplaude. Les soy sincero. Yo como pastor aquí les debo decir la verdad. Para que yo aplauda a los predicadores soy bien poco de verdad. Y yo aplaudo a veces porque la gran mayoría aplaude. Y para que no sientan que yo no me estoy... Pero para aplaudir a mí me cuesta, hermano, me cuesta. Hablo cuando se está predicando la palabra. Perdonen que sea tan sincero. Y así me pasa. Espero no me lo tomen a mal. No aplaudo casi por pues sí, por cualquier, sí, no quiero decir que han hecho mal y no me malentiendan, pero yo quiero ser sincero con ustedes como pastor. Pero quisiera decirles algo más. Cuando no sientan que, no aplaudan. Aplaudan cuando sientan que es palabra de Dios y que, de veras, hermano, de veras. Lo que pasa es que uno puede caer en aquello que a veces ni es, y caemos en una costumbre de aplaudir bastante. Pero miren, perdonen otra vez que yo sea tan sincero en esta área. Eso soy yo en lo personal, pero mejor debo decirles que si ustedes sienten, háganlo, pero yo soy así, hermano. Siento que no uno por cualquier cosita va. No sé quién aplaudió ni nada, pero otra vez, debo salirme. Ya me entré a algo que puede ser delicado. Mejor me retraigo, voy a salirme. Solo dejé saber lo que yo soy. Me cuesta aplaudir. La confesión de David. La confesión de David. No se vayan a detener de aplaudir cuando sientan también hacerlo. Sí. Porque hay momentos que amerita, hermano. Hay momentos que hay momentos que amerita y que casi no se puede detener. Hay que reconocer, pero no por todo también. El pasaje que hoy hemos tomado como base
son, o mejor dicho, está ocurriendo en un momento cuando el rey David ya está anciano, está en su vejez, ha hecho tanto como rey, ha tenido tantas experiencias. En conclusión, David, cuando esto se está ocurriendo del capítulo 24, verso 10, está ocurriendo cuando él ya está, voy a decirlo en esta palabra, ya está viejo. Sabe que le queda poco tiempo de vida. Ya estaba anciano. Y yo siempre he reconocido que David, aunque la Biblia lo presenta como el segundo rey de Israel en cuanto al título, en la práctica David fue el primer rey de Israel. En título fue Saúl, pero en la práctica fue David. ¿No mira usted que cuando Saúl fue puesto como rey, que legítimamente o de acuerdo a la Biblia fue el primer rey? Bueno, Saúl no hizo mayores cosas en Israel. Israel siguió siendo las mismas, siguió siendo igual. El rey Saúl no hizo cambios en la nación, no en la estructura de nación, no hizo mayores cambios. Pero cuando vino David y ascendió David al trono, oiga, hermanos, David reformó a Israel. La nación de Israel vino a ser una potencia. Lo convirtió a Israel, David, cuando va al trono y se convierte en rey, convirtió a Israel en un reino de verdad. En un reino temido, temible. Un reino que los demás o las demás naciones le temblaban a Israel. Cuando David vino rápidamente, y es tan conocido, buscó el lugar adecuado y dijo: allá en lo alto, allá vamos a poner la capital, vamos a hacer allí el centro de la nación. En este otro lugar va a estar el templo, y por acá va a ser esto, y vamos a hacer remodelaciones. Vamos, hermano, David, cuando llega al trono, hace que Israel sea otro. Lo convierte realmente en un reino. Para que eso ocurriera, David tuvo que guerrear y guerrear y guerrear, pelea tras pelea, muchas guerras. ¿Y sabe algo? Todas las guerras que David peleaba, Dios le daba la victoria. Toda batalla a la que iba, Dios le concedía la victoria. En toda batalla Dios le daba la victoria. Y aquí, hermano, esto que estoy mencionando es muy importante, al decir que para todo Dios le daba la victoria. Y sabe, Dios le daba la victoria a David a pesar de que siempre, numéricamente y a los ojos humanos, siempre estaba en desventaja. Esto que estoy diciendo es muy importante. Dios siempre le daba la victoria a pesar de que a los ojos humanos, en cuanto a armamento, en cuanto a número de ejército, capacidad militar, siempre estaba en desventaja. Ejemplo, desde sus comienzos, desde que David era joven, la Biblia dice que desde que era joven mataba al león, mataba al oso
y lo hacía cuerpo a cuerpo. No contaba con armas como hoy. Lo más que contaba era la honda, la piedra y no sé, las armas de ese tiempo, un arco, una flecha. ¿Sería capaz usted de enfrentar a un león y le dieran a usted un arco y una flecha o una honda y le dijeran, mata al león, tú solo en ese campo encerrado ahí, tú vas a matar a ese león? Hermano, usted mira una desventaja total. Matar al oso, matar al león, lo hacía David y lo hacía, hermano, los enfrentaba y eso ya era una desventaja. Todas las batallas, todas las guerras que hacía, numéricamente, militarmente, donde fuera, estaba en desventaja. Cuando fue al gigante, por ejemplo, ¿cómo iba David ante el gigante? El gigante, gran hombre, protegido por todos lados, con lanza, jabalina, todo. Un experimentado militar. Y David con una honda, un morral y 5 piedras. Una desventaja completa. ¿O no, hermanos? Desde joven, cuando iba a las batallas, lo hacía. Y lo hacía con una desventaja completa a los ojos humanos. Con una honda. Y mire, y cuerpo a cuerpo eran las luchas que este hombre tenía. Más tarde enfrentó el reinado de Saúl y anduvo huyendo por los desiertos, y Saúl con todo su ejército, como que el presidente de la nación Estados Unidos se diera la tarea con todo su potencial militar a perseguir a un individuo en cualquiera de los estados que anda huyendo por ahí. Una desventaja completa, y en todo Dios lo guardaba. Cuando David hizo su ejército, lo hizo cuando andaba en el desierto huyendo, lo formó 600 hombres eran los de David. Y los 600 hombres, con 600 hombres, enfrentaba a naciones de 10,000, de 20,000, de 18,000, de 15,000 y ganaba. ¿No estaba en desventaja David viéndolo de esta forma a los ojos humanos? Totalmente. Totalmente. Todo era una desventaja hasta ahí. Desventaja completamente. Sin embargo, siempre tenía la victoria. Y sabe que en ocasiones se enfrentaba a naciones viejas, hermano, sólidas, que tenían siglos de estar formadas, que tenían experiencia en la guerra, y a ellas enfrentaba David y tenía victoria siempre. Y en todas tenía victoria, solamente era porque Dios estaba con David. Dios le daba la victoria. Desde su adolescencia, en todo tiempo que guerreó, en todo tiempo que peleó, siempre estuvo en desventaja. Sin embargo, en todas las guerras y batallas, Dios le daba la victoria a David. ¿No le parece curioso, sorprendente eso? Que siempre tenía victoria, no importando a quién se enfrentara. Pero había una razón. La razón por la que siempre David ganaba, aunque estuviera en desventaja, es porque todas las batallas a las que iba, las enfrentaba o las peleaba, y lo hacía con la fe y confianza de que Dios estaba con él. Estaba con él. Si la nación enemiga era de 20,000 y él solo tenía 600,000, iba y él decía: voy en el nombre de Jehová, y como Jehová está conmigo, la victoria va a ser nuestra. Vamos, muchachos, vénganse conmigo. Y se iba a la guerra, hermano, iba a la guerra y le quitaba
las mujeres secuestradas, los niños secuestrados, los jóvenes, a las mujeres y todo. Llegaba la nación enemiga, les quitaba todo y se los traía a ellos de esclavos también. Había una razón. Todas las batallas a las que fue, él ponía su fe y confianza completamente en que Jehová estaba con él. Esa era la razón. Esa era la razón. Hermano, ¿me ha seguido hasta aquí? Ahora bien, por haber hecho todo esto que ya mencioné, ahora me vuelvo al pasaje base. Y el pasaje base dice que, si nos presenta 24:10, que dice lo que leíamos, segundo 24:10. Por eso es, hermano, que en esta ocasión, o bueno, no es el 24:10, ahí es la confesión, pero el capítulo 24 llama la atención que después de David mirar todo lo que Dios ha hecho con él, las victorias que le ha concedido, resulta extraño que David ahora, siendo ya anciano, estando ya bien vivido, bien experimentado, ya viejo, le surge la idea de querer contar su poderío militar. ¿Cómo es eso? Que ahora David, después de estar viejo, tener tanta experiencia, haber visto el obrar de Dios en su vida, ahora David le nace la idea de, no, yo quiero contar. Yo quiero saber mi potencial militar. Yo quiero saber con cuántos cuento. Le surge aquella gran idea, querer averiguar cuántos hombres de guerra tenía. Y sabe, hermanos, eso, el propósito del censo era militar. El propósito era saber cuántos muchachos mayores de 20 años habían en la nación. Querer saber. Y el problema de esto no era contar ni era censar, porque allá desde los comienzos en el libro de Éxodo, Dios le ordenó a Moisés y le dijo, censa al pueblo. En el libro de Números encontramos 2 censos más ordenados por Dios para Moisés y le dijo, censa al pueblo, cuéntalos, hay que ver con cuántos hay. Entonces, contar al pueblo no era el problema. Censar al pueblo no era el problema. No era el problema. Sin embargo, aquí, en este pasaje o en este capítulo, Dios no quería que David contara o censara al pueblo porque había un problema. Y es que David quería sentir el orgullo de sus logros como rey. Desde que vine al trono, quiero saber mi poderío militar. Quiero saber con cuántos cuento. Y se considera, estudiosos llegan a considerar que habían 2 peligros en David. Uno, poner la confianza en el ejército, cuán poderoso y cuántos eran. Y la otra, el otro peligro que ocurría era que, y por lo cual Dios no quería, es que David se sintiera poderoso y se sintiera orgulloso, como le pasa casi a todos los grandes de las naciones. Los grandes reyes de las naciones que tienen grandes ejércitos, que tienen una potencia militar, hermano, tienden a sentirse grandes, poderosos, orgullosos, fuertes. Y Dios, conociendo todo, no quería que David hiciera esto. No quería que David fuera a caer en esto. Pero está raro el asunto. Si David nunca había andado contando
contando, como por ejemplo la batalla contra el gigante, a ver cuánto tiene él y cuánto tengo yo. David nunca le había puesto cuidado a ver con cuánto contaba él. David nunca andaba viendo qué tan alto es ese hombre, qué grandes brazos tiene, me va a alcanzar de lejos, cuánto armamento tiene, yo no tengo. Nunca, hermanos. David nunca había andado mirando esas cosas, no. David lo que hacía era que le entraba a la batalla y lo hacía con la fe y la confianza en que Dios estaba con él. Pero qué raro que ahora David que nunca había puesto la confianza en otras cosas, ahora se le entra la idea de que vayan y cuenten. Quiero saber con cuántos cuento. Saben, hermanos, que cuando enfrentó al gigante, cuando David llegó a dejarle comida a sus hermanos y estaba Saúl con su ejército allá, y dijo: ¿quién es ese incircunciso que está hablando así del pueblo escogido? Démenlo a mí, ya van a ver. Saben que Saúl, como rey, le dijo: no vayas, hombre. Ese hombre es un experimentado en la guerra, tiene años, aparte es un militar ya con tanta experiencia. Y tú, muchachito, ¿qué vas a hacer, hombre? Y David dijo: no, yo voy a ir y pelear con este hombre porque no voy solo. Llegó un momento en que Saúl le dijo: vaya, pues ya que no puedo convencerte, mira, aquí está mi vestimenta, mi armamento, tómalo, lo mío, póntelo y ve y pelea pues. David dijo: no, yo no puedo con esto, nunca me han entrenado a manejar estos cinturones y todo esto. No, yo no puedo con esto. Me voy con mi onda y con mi... Usted sabe la historia. Uno puede ver en esos pasajes, hermanos, que uno lo que puede ver es que este hombre no le importaba. Este hombre no le importaba ver con cuánto contaba, cuánta era su fuerza, su capacidad. No, hermano, era un hombre que tenía completamente puesta su confianza en que Dios iba a librar la batalla. Por eso es que otra vez sorprende que este hombre ahora está diciendo: vayan y cuenten. Quiero saber con cuánto ejército cuento. Hermanos, no quisiera pasar por alto el momento cuando enfrentó al gigante. Por ejemplo, primero de Samuel capítulo 17 verso 35 al 37, cuando peleó contra el gigante. Mire lo que dice. Preséntenlo por favor, la hermanita que está allá. Primero de Samuel 17, 35 al 37. Cuando querían detener a David para que fuera y peleara y enfrentar al gigante, y lo querían persuadir de que no fuera, él decía así: yo, decía David, salía yo tras él y lo hería y lo libraba. Cuando un oso venía contra la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada. ¿De dónde, hermano? De la quijada, cuerpo a cuerpo. Y el hombre dice: y lo hería y lo mataba. Y hasta el 37, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y el 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y el verso 46 y 47 todavía dice así, mire, dice así: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y un último más, 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Mire la confianza de David, hermano.
¡Qué tremendo! Mire cómo David se enfrentaba a sus batallas. Así estuviera en desventaja numérica, el hombre ponía toda su fe y confianza que Jehová iba a pelear aquella batalla. Y por eso es que otra vez aquí sorprende que David, a pesar de estar experimentado, anciano, ya viejo, y ahora el hombre dice: quiero saber cuál es mi poderío militar. Eso sorprende. Ahora veamos algo. Uno dice: qué ocurrencia la de David, qué ocurrencia la de este hombre. ¿Por qué en aquel momento? ¿Sabe qué debía hacer David? ¿O qué debió continuar haciendo? David debió haber hecho, David lo que debió haber hecho era seguir confiando, seguir teniendo la misma fe como lo había tenido a lo largo de su vida. David debió seguir confiando en el Señor, así contara con muchos, contara con pocos. David debió haber seguido confiando en el Señor. Como estuvo conmigo en el pasado, lo va a estar hoy. Como estuvo ayer, va a estar hoy, pensaba David. Debió pensar David, pero no. Aquel hombre perdió aquello. Y ahora la enseñanza para nosotros de aquí. Aquí va la enseñanza para nosotros. ¿Qué aprendemos de esto que he estado hablando? ¿Qué aprendemos de un hombre que ya viejo le dio esta idea? ¿Qué aprendemos? ¿Sabe qué es la enseñanza para nosotros? Traigo dos enseñanzas y ya estamos llegando a la primera. En la vida cristiana nunca escapamos de la tentación. En la vida cristiana, mientras estemos en esta tierra y estemos vivos, nunca se va a terminar la probabilidad, el peligro. Nunca se va a terminar, hermanos, el riesgo de que podamos fracasar si descuidamos. ¿Qué nos enseña el pasaje aquí de David ahora? Que usted y yo en la vida cristiana, cuando se trata de relación con Dios, nunca podemos descuidarnos o dormirnos, hermano. Usted nunca puede decir: si yo ya tengo tantos años, ya estoy viejo yo. Y si alguien le dice: mira, no le des mucha confiancita a esa mujer. O si es viceversa: mira, no le des mucha confiancita a ese hombre. Ay vos, si yo ya estoy vieja, ¿quién se va a fijar en mí? O si es el hombre: ay, tú que para todo te andas fijando, ¿quién se va a fijar en mí si yo ya estoy viejo? Miren, hermanos, aquí nos enseña la palabra que uno no puede confiarse nunca. Así puedas estar con los años altos, la tentación va a estar al acecho, hermanos. El pecado va a estar a la puerta, va a estar el pecado pronto para caernos, o la tentación, y atraparnos y caer presas del pecado, de la tentación. Otra más, usted nunca puede decir en la vida cristiana, bueno, en el caso que acabo de mencionar, usted podría decir: bueno, con que nunca lo hice cuando estaba joven. Si vieras, desde que fui novio, yo era fiel con mi novia y nunca le fallé. Te voy a fallar hoy que ya tenemos hijos y cuánta cosa. Confíese. Miren, hermano, aquí en la vida cristiana uno no se debe de confiar de esas cosas. La tentación está, hermano, al acecho siempre. Y esto es lo que le pasó a David. El hombre ya estaba viejo, con gran experiencia, y mire en el momento en que le fue a caer la tentación.
Cuando cualquiera puede decir, no, yo ya no, yo ya no. Viéndolo de otro lado, en la vida cristiana es común decir, yo tengo tantos años en el evangelio, no, yo ya esas cosas ya no me mueven. Tiene valor de decir eso. Pero usted ha escuchado a creyentes que dicen así, que porque tienen tantos años ya de vida, de experiencia cristiana en el evangelio, dicen, no, yo esas cositas ya no me mueven. Hay gente que dice así, mire, yo siento que si el día de mañana ya no fuera evangélico, ya no sirviera en los caminos de Dios, mi vida no tiene sentido, dice la gente. ¿Para qué seguir viviendo si dice la gente así? Minimizando la tentación del exterior. Como quien dice como que ya no hay tentaciones, como que ya no son atraídos por el pecado. Y ponen toda su confianza en que toda su vida la han vivido en el evangelio, toda su vida ha sido de experiencia cristiana, religiosa, y se confían en eso. Y no, a mí ya no, esas cositas ya no me mueven. No, hermanos, uno nunca debe de confiarse que en la vida cristiana ya la logró toda. No. En la vida cristiana es necesario estar vigilante siempre, 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 mis hermanos, siempre vigilante en la vida cristiana. El evangelio tiene esta cualidad de que el que no persevera hasta el fin, no importa lo que haya hecho, hermanos. Los años que tenga en el evangelio, eso no importa. Lo bueno que haya hecho, no importa. Si usted se aparta de estos caminos y empieza a vivir la vida a su manera, apartado de los caminos de Dios, mire, usted pudo acumular tanta experiencia, pero si se durmió, se confió, dejó de pelear la batalla, dejó de vigilar su relación con el Señor, no dude que le va a pasar la misma de David. Así usted sea viejo en el evangelio, perdonen la palabra. Por eso, hermano, que esto del evangelio es como el maná allá en el desierto, vea. Que todos los días enviaba Dios maná y había que salir a recogerlo. Si usted decía, me lo voy a acumular y lo voy a guardar, se le engusanaba, dice la Biblia. Por eso que usted no puede presumir de que grandes cosas hizo ayer. El año no sé qué, 2000 y no sé cuánto, yo era aquí, allá. ¿Y ahora qué era? ¿Dónde quedó? Hay gente que dice, yo estudié bastante, Pastor Viera, yo estudiaba aquí, yo me gradué de esto y fui a esto acá y esto allá. ¿Y dónde está hoy? Se confió. Lo que le quedó fue la experiencia, pero se confió. ¿Y de qué sirve hoy? Por eso, hermanos, miren, en la vida cristiana, esto es asunto de estar todo el tiempo, hermano, todos los días. La vida del cristiano debe de ser de relación, de depender del Señor, hermanos. Porque de lo contrario, hermano, nos va a tomar como el águila toma a un conejito. Y nos va a hacer su presa y nos va a acabar. ¿No cree que esta es la enseñanza del pasaje, hermano? Viejo David, al final del segundo libro de Samuel está, en el último capítulo, anciano el hombre ya, experimentado, pero cayó en aquella tentación. ¿Por qué? ¿Por qué cayó en la tentación? Se confió aquel hombre. Otra vez, hermano, enseñanza número 1. Uno no se puede confiar en la vida cristiana. Es que ya sé mucho, yo ya sé tanto, ya sé, yo no me mueve. Cualquier predicadorcito que viene por ahí ya no me mueve, ya lo mismo predican. Yo he conocido gente, hermano, que dice que no va a la iglesia porque ¿para qué? Dicen, si ya eso ya lo sé. El que ponen predicadores dicen que ni saben lo que dicen. No de esta iglesia, en otros lugares. Se lo digo delante de Dios, que conozco gente así. Y que minimizan y menosprecian y prefieren no congregarse porque dicen, ¿y qué me va a enseñar fulano? Mire qué confiados. No se dan cuenta en el mal que han caído, hermano.
Hermano, la vida cristiana, como hemos estado hablando estos días, incluye humildad, hasta saber escuchar al hermanito que se puso, la hermanita o quien sea, a quien venga. Ser humilde es parte de tolerar, recibir, y así sea la misma palabra que predicó fulano, que predicó el otro. Gloria a Dios, y nos gozamos con la palabra, hermano. Así debe de ser la vida del cristiano. O hermano, siempre estar ahí. En ese sentido, por eso vuelvo a decir, nunca uno debe de dormirse, confiarse en esto. Nunca. Primera enseñanza que extraemos de este pasaje: David viejo pero confiado cayó en la tentación. Si hay veces, hermano, que habemos cristianos que entre más viejos somos, más, perdonen esta palabra, la voy a decir entre comillas, más malacates nos hacemos. Miren, más mañas aprenden. En el principio, cuando estábamos en los caminos del Señor, todo era temor de Dios, era gozo, era alegría, era santidad. Cuando ya llevamos 25 años, 28 años, claro que no todo, pero hay gente, hermano, que aprende. Antes era fiel a los cultos, a la iglesia, en todo. Hoy no siente compromiso, viene cuando quiere. Antes se guardaba, se cuidaba. Hoy no, hoy anda buscando la tentación hoy anda ahí viendo a ver qué le sale. Se cuidó durante 15, 20 años, se cuidó con su hogar, su familia. Hoy que ya tiene 25 y no sé cuántos más, ahí anda que ya quiere andar por otros lados. Se aprenden mañas feas, hombre. Eso de descuidarse es un serio problema en la vida cristiana. Hermano, en la vida cristiana es hasta que Cristo venga. Hay que estar velando siempre, velando. Hay que estar vigilante, hay que estar velando hasta que Cristo venga. Ya sea que la muerte nos llegue o que Cristo venga. El punto es que me halle al pie del cañón, Señor, con paciencia, con defectos, con dificultades, Señor. Pero aquí estoy, Señor, como Noé, Señor. Aguantó 120 años, perseverando, lento, con paciencia, pero fiel en los caminos del Señor. De esto se trata la vida cristiana. Aquí, hermanos, nunca podemos decir, me gradué, ahora sí. No, entre más conocemos del Señor, más años tenemos, más consagrado es el llamado a que estemos. Entre más conocemos del Señor, más responsabilidad tenemos de estar más sumisos a su palabra. Entonces, cuidado y nos durmamos o nos confiemos. Ahí está. Voy a repetir y me paso a la otra. En la vida cristiana nunca escaparemos de la tentación hasta que Cristo nos lleve. Nunca. Por eso, hermano, usted nunca deje de orar. Nunca deje de ayunar. Nunca dejemos de echar mano de los recursos espirituales que Dios nos ha dejado en su palabra. Nunca deje de congregarse. No, hermano, siempre echemos mano de los recursos espirituales de Dios para nuestra vida. Porque resulta que en la vida cristiana nunca escaparemos de la tentación. Nunca. Ancianos han salido con cosas que uno se queda con los ojos bien abiertos. De verdad, hermanos. Ancianos han salido con cosas que uno dice, yo pensaba que ya no. No, hermano, uno no se puede. La vida cristiana es al pie del cañón, echándole munición a esto. Oración, rodillas, ayuno y lectura de la palabra y congregación. Oración, ayuno, lectura de la palabra y congregación con los hermanos. Esto debe de ser siempre, siempre, siempre. Uno no se puede descuidar. No se puede descuidar. Ahora, hermanos, una segunda lección brevemente, en 10 minutos, vaya, en 10 minutos. Una segunda lección que extraemos de este pasaje. El verso 24, capítulo 24, verso 10, por favor. Leamos lo que dice aquí. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 10.
Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su conciencia, en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy, en otras versiones dice locamente. Y aquí dice, yo he hecho neciamente, he hecho mal. Saben, hermanos, ¿qué ocurrió cuando David supo con cuánto ejército contaba? Le vino una gran tristeza. Sintió un gran cargo de conciencia. Sintió una gran culpa. ¿Sabe cuánto era el número? No hay el tiempo para explicarlo, pero ¿sabe cuánto era el número del ejército? 1.300.000. Primero eran 800.000 y de una tribu que estaba separada 500.000. El ejército con el que contaba era 1.300.000 soldados. Oiga, una nación que tiene 1.300.000 soldados, ni Honduras, ni El Salvador, ni unido con México, ni todos los demás lo tienen. 1.300.000. Pobrecito mi país. Sí sé cuántos millones somos en total. Como hoy ya son más, pero siempre se ha dicho 6 millones y algo somos. Y vamos a tener 1.300.000 de solo de ejército. Miren lo que ocurre. David, en cambio de sentirse regocijado, y wow, 1.300.000, ¿cuánto dijiste? 1.300.000, mi señor rey. ¡Wow! Eso es lo que yo he hecho aquí. En cambio de regocijarse o hasta y todo enfermarse de orgullo, de alegría y todo esto, lo que le vino fue un gran cargo de conciencia. Culpa. Le pesó, le dolió en el corazón a David. Le remordía la conciencia. Aquí habría otro mensaje, hermano, para otro domingo. ¿Qué es la conciencia? Bueno, hablando de que remordía la conciencia, es lo mismo que nos viene a nosotros cuando pecamos, cuando deslizamos, pero dejemos ahí. ¿Qué es la conciencia? Se dice que la conciencia es ese medidor que Dios le dio al ser humano para que supiese discernir entre lo bueno y lo malo, y que cuando se está desviando y está haciendo lo malo, el ser humano, aunque así ignore la palabra de Dios, aunque no tenga idea de estas cosas, la conciencia está diciéndole: estás mal, estás actuando mal, mira, estás mal. La conciencia sirve para corregirlo a uno, para mantenerlo en lo correcto. El libro de Proverbios dice, y no me tomo el tiempo, pero el libro de Proverbios dice que el espíritu del hombre es antorcha para el hombre, es antorcha en el hombre, antorcha que alumbra. Por eso, hermano, que la conciencia, cuando la Biblia habla de la conciencia, a veces menciona la palabra corazón, otras veces menciona la palabra mente, otras veces utiliza espíritu. Se cree que la conciencia está en el espíritu. Y por eso cuando uno hace mal, uno se pone la conciencia, el espíritu se entristece y se va la paz. Se pierde la alegría, se pierde el gozo. Y allí estaba la conciencia de David. Se sintió mal David, perdió la paz. Y saben, hermanos, vuelvo a decir, esto sería tan largo para seguirlo, pero esto de la conciencia, David, esto sí se lo elogiamos a este hombre. A pesar de que David, hermano, había pecado aquí y había hecho todo esto aquí, David se enfrenta ante dos decisiones. Él dice: ¿qué hago? Me doy cuenta que he hecho mal. ¿Qué hago? Tengo dos opciones: venirme y volcarme ante Dios y confesar mi pecado,
o a callar mi conciencia y que esto siga como que no ha pasado nada. Tengo dos opciones. Uno puede hacerse, hermano, el desentendido. Cuando nosotros pecamos, nos damos cuenta que hacemos mal. Usted tiene dos opciones: venir ante la presencia de Dios de rodillas, o usted tiene la otra opción, hacerse el desentendido como que nada está pasando y usted sigue como con la vida normal. Y la conciencia tiene algo, que la conciencia le está diciendo: estás mal, estás mal. Y se lo dice, pero ¿sabe una cosa? Se lo dice por un cierto periodo nada más. Si usted, hermano, si usted y yo pasamos por desatendido el llamado de la conciencia, ¿sabe qué ocurre? Nos volvemos ciegos al pecado, nos volvemos insensibles. Aunque hemos hecho lo que hemos hecho, lo seguimos ahí como que nada y volvemos a repetirlo. Y la conciencia otra vez: qué mal estás haciendo, vuélvete de tu mal camino. Aquel medidor, aquel látigo que Dios nos puso cuando nos formó, siempre nos está diciendo: estás mal, tienes que corregirte. Pero si nosotros hacemos caso omiso a eso, empieza lo que Pablo llama: se endurece el corazón. Y caemos en una práctica de pecado. Caemos en una práctica donde ya no le hacemos caso a la voz de la conciencia. Y caemos esclavos de un pecado y repetimos aquel pecado porque no le hacemos caso a la voz de la conciencia. Pero ¿qué pasó cuando David, la conciencia le acusa y le dice: has hecho mal? ¿Qué pasó con David? Hermanos, no debo extenderme más, ya van 50 y algo minutos. Quiero llamar al hermano que estaba en el instrumento del piano. Miren, ¿qué pasa cuando David siente que su conciencia le acusa? Y esto es lo bonito de David, que cuando siente que su conciencia le está acusando, le dolió en su corazón, dice el pasaje que leíamos, lo que David hizo fue volverse al Señor. Y cuando se vuelve al Señor es que encontramos esto: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Siempre hemos dicho que si hay algo que David tenía, es que cuando pecaba y el Señor lo corregía, inmediatamente David daba la media vuelta y corregía su error. Eso siempre. Cuando fue del adulterio con Betsabé, apareció Jonatán el profeta. Inmediato, segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, por ahí. Igual, se humillaba, corregía su pecado. Segunda lección que aprendemos de David aquí, rápidamente. David era un hombre que siempre le prestaba atención a la voz de su conciencia. Hermano, nosotros aprendamos del pasaje de la Biblia. Yo debo ser el primero. Debemos de prestarle atención a la voz de la conciencia. Cuando hacemos mal, hermano, y la conciencia está ahí, mira lo que está. ¿Sabe, hermano, que nosotros tenemos añadido a la conciencia, tenemos toda la obra, todo el obrar del Espíritu Santo, hermano? Nosotros no podemos deslizarnos, que ya sabemos bien. Usted bien sabe cuando se está saliendo mal, se está yendo por otro camino. Usted sabe perfectamente y usted reconoce: no, es que esto no está bien lo que estoy haciendo, le estoy dando mucha oportunidad a esta mujer. Usted sabe, esta mujer notó algo raro en mí. No, ya estoy haciendo mal. Usted sabe bien. El inconverso no detecta hasta ahí todavía. Su conciencia le acusa en otros asuntos, pero usted y yo, que tenemos conocimiento de la palabra, hermanos, con lo más mínimo detectamos. Y está en nosotros. ¿Qué vamos a escoger? ¿Voy
a callar mi conciencia y no hay problema, aunque sé que estoy haciendo mal, voy a callar mi conciencia? ¿O vamos a escoger como David y decir, no, Señor, la verdad que he hecho tan mal, Señor, reconozco que he actuado mal, Señor, me estoy desviando? Si nosotros no le hacemos caso a la voz de la conciencia, si usted que le está fallando a la esposa, que le está fallando al esposo, usted que anda haciendo cosas a escondidas, usted que sabe que anda actuando mal, si no oye la voz de la conciencia, va para la ruina directamente. Va para la ruina directamente. No escuchar la voz de la conciencia conduce a la ruina. A la ruina. No escuchar la voz que nos habla la conciencia, que por regalo de Dios llevamos para que este mundo se mantenga un poco en orden. Si no oímos la voz de la conciencia, vamos a caer esclavos de algo que nunca vamos a poder salir. Vamos para la ruina. Por eso, en cuanto se oye la voz de la conciencia, como David, hay que detenerse. Hay que detenerse. Hay personas que pasan años y años acallando la voz de la conciencia. Acallando la voz de la conciencia. No hay problema, no hay problema. Concluyo diciendo dos enseñanzas aquí extraídas del pasaje. Una, que mientras vivamos y estemos en esta tierra, nunca se va a terminar nunca se va a escapar de la tentación, siempre va a estar presente. Y por eso debemos siempre estar, hermanos, echando mano de los recursos de Dios. Y lo dijimos: oración, ayuno, lectura de la palabra y congregación, siempre. Primera lección. Y segunda lección: volvámonos sensibles a la voz del Espíritu, la voz de la conciencia, como lo hizo David. Aunque era anciano, es verdad, aunque pecó, es verdad, pero era sensible a la voz de la conciencia. Este hombre en este pasaje actuó de inmediato. Fue sensible al aviso de su conciencia. Y ahí vino su confesión. Y expresa y dice: he hecho muy mal. He actuado muy mal. He hecho una tontería. Cuán importante es escuchar a la voz de la conciencia. Quiero hablar con usted de pie. Le puedo pedir que si estamos de pie. Si escucháramos a la voz de la conciencia, el Espíritu Santo que usa la conciencia nos habla, evitaríamos tantas cosas, evitaríamos peligros, evitaríamos caer en la ruina, evitaríamos tantas cosas. Allá el apóstol Juan, cuando escribió en sus cartas, él dijo: si tu corazón te reprende. Y otras versiones dice: si tu conciencia te reprende. Dice: cuánto mayor es Dios. Si tu corazón te reprende, mayor es Dios, dice la palabra del Señor. Hermanos, no acallemos la voz de la conciencia. Si en esta reunión hay personas que reconoce que necesita reconciliarse con el Señor, que necesita enderezar los caminos que va caminando, si hay una persona que reconoce que necesita, hermanos, escuchar la voz de la conciencia que le dice: estás mal, mira, esta mañana la oportunidad es para nosotros. Y allí donde está, usted puede hablar con el Señor y decirle: Señor, yo quiero ser sensible como David. Yo quiero volverme sensible a tu voz, a tu palabra, cuando tú me corriges. Y si usted no está en esa situación, pero usted tiene años en el Evangelio, también puede decir: Señor,
Me doy cuenta que no escapo de la tentación. Así ya tenga los años altos o así ya tenga mucho tiempo en el Evangelio, no me puedo descuidar. Hermano, no se descuide del Evangelio. No menospreciemos los recursos de Dios. No minimice el congregarse. No minimice el venir a la iglesia. No minimice la oración. No tomemos en poco el convivir en la iglesia con la familia de la fe. Esto es importante, hermanos. Estamos viviendo días finales y tenemos que apercibirnos, tenemos que estar preparados. No podemos confiarnos. Cerremos esto con una oración. Señor y Padre Santo, esta mañana hemos visto tu palabra, Señor. A un David que ya ha experimentado, un David, Señor, anciano, que debió seguir confiando en ti, que debió seguir perseverando, teniendo la fe y la confianza, manteniéndola en ti hasta el final de su vida. Vemos a ese hombre que en el último tiempo dejó de confiar en ti, se enfermó y quiso confiar, Señor, en sus logros. Quiso sentirse orgulloso, quiso sentirse que había obtenido grandes logros y le fue para su ruina, le fue para su mal. Pero gracias a que tú, Señor, gracias a que tú siempre hablas a través de la conciencia, le hablaste a aquel hombre y supo corregirse, supo ser sensible ante ti, como queremos ser nosotros cuando fallamos también en esta vida cristiana. Oh Señor, ayúdanos a ser sensibles, a volvernos más sensibles a tu palabra, más sensibles a tu presencia, más sensibles a tu llamado, a tu voz. Ayúdanos que esta palabra, Señor, pueda ser puesta en práctica. Ayúdame, Señor, que yo sea el primero en practicar esta palabra. Ayúdame. Y así esta congregación, este pueblo, que pongamos por obra tu palabra, Señor. No confiarnos nunca. No confiarnos nunca de que ya lo hemos logrado. No confiarnos nunca, Señor. Oh Señor, gracias por tu palabra esta mañana, por tu pueblo que estamos aquí, por todo aquel que ha prestado atención a esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Solo si hubiera una persona aquí entre nosotros que todavía no ha entregado su vida a Cristo, solo si hubiese alguien que vino a esta reunión y dijo: yo me quiero reconciliar con el Señor, solo así podemos extender y lo esperamos y le llamamos y le decimos: venga Cristo, venga el Señor, venga Cristo Jesús. Si hay alguien entre nosotros que todavía no ha entregado su vida al Señor, venga Cristo esta mañana. Solo si hubiese alguien, venga, sea sensible a la voz del Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre del Señor. Amén, Señor. Gracias te doy por la palabra, Dios mío, por enseñarme, por hablarme, Señor. Muchas gracias, Dios. Hermanos, tomen asiento.